Creo que no hay más gen emprendedor que el de aquel que decide buscar nuevos horizontes. A veces no sabíamos que no iba a haber capital por años. Y dijimos, oye, esto va a haber un AI que va a enseñar mejor que un ser humano. Dijimos, no importa lo que hacen los demás, cuando los demás se queden sin capital, vamos a estar en una situación de una gran ventaja. Ahora hay que asegurar la supervivencia de Mercado Libre. Tenía un servicio gratuito. Todas las compañías que estaban en este espacio le ofrecían a los vendedores la plataforma para vender y no les cobraban nada. Entonces también dijimos, esto no tiene sentido. Open English fue una inversión muy importante para nosotros. Hola, soy Andrés Moreno, el host de Éxito, el podcast donde exploramos las historias de hispanos que han alcanzado el éxito en diversos campos. A través de estas conversaciones, espero encuentres inspiración, un reflejo de tus propios sueños y una conexión con el lado más humano del éxito. Comencemos. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Éxito. Hoy tengo el gusto de presentarles un invitado que ha tenido un impacto enorme en el ecosistema de emprendimiento de América Latina, Nicolás Secasi. Nicolás es el fundador y managing partner de Kasek, una de las firmas de venture capital más reconocidas de la región. Desde que se fundó en el 2011, han recaudado más de $3,000 millones. Solo en el 2023 recaudaron 975 millones adicionales para seguir invirtiendo en startups por toda América Latina. Han invertido en más de 140 empresas emergentes y Nicolás ha ayudado a 11 de ellas a convertirse en unicornios, entre ellas Nubank, Quinto Andar, Creditas, Tienda Nube y muchas otras que hoy son referentes en su industria. Antes de iniciar este viaje como inversionista, Nico fue el CFO de Mercado Libre, la compañía de comercio electrónico que todas conocemos, la más grande de la región, y una de las empresas más valiosas de América Latina. Hoy en día tiene una valoración de más de $100 billones. Allí hizo algo histórico, ya que lideró su salida a bolsa en el 2007. Era la primera vez que una empresa del Tech Latam salía a Nasdaq. Más allá de los números, me entusiasma mucho tener esta conversación con Nico, sobre todo el tema de cómo impulsar el talento emprendedor en la región, cómo hacer crecer negocios con un impacto positivo en nuestras comunidades. Y estoy seguro que su gran trayectoria, desde su infancia en Buenos Aires hasta convertirse en uno de los inversionistas más influyentes de América Latina, nos dejará grandes aprendizajes en este podcast. Con Nico además nos conocemos muy bien, ya que Kasek fue uno de los primeros inversionistas en Open English, cuando creo que Kasek todavía estaba recién también comenzando, y tuve el gran placer de tener a Nicolás en la junta de directores de la compañía por varios años, así que hemos viajado juntos, pasado mucho tiempo juntos y es un gran amigo y me entusiasma mucho esta conversación juntos. Así que Nico, bienvenido a Éxito y gracias de verdad por tomarte el tiempo de estar aquí con nosotros. Mil gracias, Andrés. Un verdadero placer estar aquí contigo. Bueno, Nico, tenemos una conversación muy emocionante por delante. Hemos preparado varios temas para conversar. Pero bueno, antes de meternos en todos estos temas que creo que van a ser de gran valor, quería que todos te conocieran un poco más a ti. Quizás yo conozca algunas cosas tuyas que en muchas de nuestras conversaciones no han salido. Pero bueno, creciste en Buenos Aires. Cuéntanos un poco cómo fue tu infancia, cómo fue ese Nico joven y qué fue lo que te dio esa chispa quizás de pensar que te querías meter en el mundo de los negocios. Mi historia familiar tiene una particularidad y es que yo soy primera generación en Argentina. Mis dos padres son inmigrantes. Llegaron mi madre primero hace muchísimos años, escapándose de la guerra en Europa. Se vino de Alemania siendo un bebé recién nacido con sus padres y llegó a Buenos Aires a mitad de la década del 30 y bueno, se crió en Buenos Aires, en Argentina, y eran de una familia de clase media alemana que decidió que tenían que irse. Y la familia de mi padre nació en Hungría, en Budapest, pasó su infancia ahí. De hecho, se quedaron en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, así que esto es hace mucho tiempo, pero se quedaron allí. Sobre el final de la guerra, Budapest estaba siendo bombardeada, así que se pasaron meses en un sótano tratando de sobrevivir y comiendo lo que estaba disponible. Y después de la guerra decidieron, ya cuando quedó claro que Hungría quedaba detrás de la cortina de hierro y que era un país comunista, se escaparon y de hecho fue
salida con pasaportes falsos, Wow. arriesgando la vida. Así que es una historia de estas que uno ve en las películas, pero estas eran las historias que yo escuchaba de mis cuatro abuelos, que los cuatro estaban en Buenos Aires durante mi infancia, hablando con un castellano que habían aprendido de grandes con mucho esfuerzo, y también de mis padres, y creo que todo eso de alguna forma tuvo un impacto y una influencia muy grande en cómo se fue conformando nuestra familia y la filosofía y la mirada de una familia inmigrante, reflexionando, mirando hacia atrás. Obviamente cuando era chico simplemente absorbía, no podía procesar todo esto, pero ya de más grande creo que no hay más gen emprendedor que el de aquel que decide buscar nuevos horizontes. A veces es porque busca oportunidades, a veces es porque corre riesgo su vida y no le queda otra, pero empezar de nuevo en una nueva sociedad decididamente es algo que cultiva el gen emprendedor, tomar riesgos y buscar oportunidades. Y también creo que algo que aprendí de toda esa experiencia es que tomar decisiones, aunque no sean, aunque las mejores a veces son buenas, tal vez son malas, pero tomar decisiones es mejor que esperar. Como dicen, creo que la frase es a good decision is better than no decision o algo así. Y creo que en el caso de las dos familias, de mi padre y de mi madre, tomaron ese camino, y yo creo que eso lo internalicé fuertemente. Nico, gran historia familiar, gracias por contarle. Estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Uno como emprendedor, porque mira, al final no decidir es tomar una decisión también, ¿no? Estás decidiendo no hacer nada y tus condiciones no cambian, ¿no? Así que al menos tomar decisiones te mantiene moviéndote hacia adelante y tus familias pues decidieron emigrar. Y cuéntanos un poco, llegando a Argentina en esa época, ¿qué hicieron tus padres? ¿A qué se dedicaron? ¿Y qué viste tú en casa, ¿no? Como ejemplo y role model de Sí. trabajo. Sí, mi papá llegó con 15 años, su salida fue traumática porque se escaparon, así, un día cerraron la puerta de su departamento, no se pudieron despedir de los amigos, de la familia, tenían que salir sigilosamente, y llegó, era un adolescente. También yo cuando crecía, lo vi a mi papá, no tenía conciencia de esto, pero después viendo a mis hijos crecer, a los 15 años, desarraigarte y se fueron vía Austria, puerto de Génova y un barco a Buenos Aires, y llegó a Buenos Aires y entró al colegio secundario, no hablaba una palabra de español, de castellano. Tiene una característica mi padre, que tiene un IQ muy alto y rápidamente aprendió español. De hecho, mi papá vive todavía, está muy, muy bien. eh, y, em, No, no había Open y English en esa realmente época para español, así que tu no, papá no hubiese sido lo hizo solo. una maravilla, pero aprendió, no tiene una Ah, pizca de mm. acento, habla como un local. Terminó el secundario y tenía una vocación por la química, y estudió en la Universidad de Buenos Aires la carrera de licenciatura en química, y después se doctoró en química. Y fue un emprendedor. En aquella época se lo llamaba empresario pyme, hoy creo que se lo consideraría un emprendedor, y con otros dos socios tenían una empresa de productos químicos que se ocuparon de desarrollar los mercados, y terminaron en algún momento exportando a algo así como 40 países. Así que claramente un camino de negocios, de construcción de una empresa. El caso de mi madre se ocupó más de estar cerca de la familia. Yo tengo dos hermanas mayores, así que estuvo cerca de nosotros. Yo diría que su característica era que tenía una conexión con la gente extraordinaria, empatía. Hoy se llamaría EQ, inteligencia emocional, y creo que de alguna forma yo traté de absorber de cada uno de ellos sus principales eh, características.
Seguro, y sí que lo hiciste, Nico. Y si te hubiesen preguntado en esa época qué querías hacer cuando grande, ¿ya pensabas que te ibas a meter en el mundo de los negocios o que ibas a ser inversor o emprendedor? O en esa época, cómo te visualizabas, ¿no? ¿Y cuándo fue esa primera chispa, si recuerdas, de decir, oye, este es interesante, esto de los negocios? Hablábamos en casa, esta empresa se construyó en Argentina. Argentina tuvo una volatilidad macroeconómica desde que tenemos recuerdo, siempre ha sido un país volátil, caótico. Entonces había conversaciones en casa y había años de vacas gordas y años de vacas más flacas mientras esa compañía se desarrollaba. Así que de alguna forma iba internalizando eso. Yo trabajé de chico algunos veranos en esa empresa, haciendo cosas así administrativas o muy básicas, cuando tenía 10, 11, 12 años. Y después, durante toda mi carrera universitaria en Argentina, en la Universidad de Buenos Aires, trabajé también en la empresa. Yo iba a la universidad, había una clase que era a las 7 de la mañana, iba de 7 de la mañana hasta el mediodía a la universidad, después me tomaba un tren y me iba a trabajar a la tarde, y los veranos trabajaba de tiempo completo. De hecho, cuando estaba en la universidad, yo desde chico siempre fui muy deportista. Eso realmente fue central en mi vida. En esa época jugaba al rugby competitivamente en un equipo en serio, así que después de trabajar me iba todas las 7 de la tarde, todas las tardes, noches a entrenar, y los sábados o domingos teníamos partidos, así que tenía una agenda completa. Pero siempre pensé que quería dedicarme al mundo de los negocios. Siempre me sentía bastante emprendedor. De hecho, de chico siempre estaba buscando alguna cosa para hacer, para comprar y vender y generarme algo de liquidez en pequeña escala cuando era chico para mis propias cosas, para mis gastos. Así que siempre fue un costado que se iba desarrollando. Y estudié yo economía, que era una carrera un poco más teórica, y muchos de mis compañeros se fueron a hacer doctorados y a dedicarse a la academia. Y yo ya tenía claro que quería hacer un MBA, y de hecho, terminando la carrera en la Universidad de Buenos Aires, hice los procesos para ir a hacer mi MBA y ya direccionarme para el mundo de los negocios, pero completamente hoja en blanco. No tenía claro cómo se iba a canalizar. Nico, y es interesante que antes de meterte en el mundo del emprendimiento, te fuiste a PepsiCo, ¿no? Y entiendo que estuviste de CFO de PepsiCo Latam, si leí bien. Eso fue antes de nosotros, mucho antes de nosotros conocernos, así que esa etapa no la vi yo. Pero bueno, ¿cómo te ayudó ser parte de una empresa tan grande y tan establecida en tu formación, ¿no? Antes de meterte en el mundo del emprendimiento y qué experiencias te dejó eso. Y también me da curiosidad si piensas que es una buena o mala cosa, ¿no? Para un emprendedor haber pasado tiempo en una empresa establecida antes de lanzarse al mundo del emprendimiento, o si crees que no. Así cómo fue tu experiencia ahí en PepsiCo. Sí, yo creo que cada uno va encontrando el recorrido que sabe que puede. En mi caso, yo siempre me sentía más emprendedor. No creo que lo hubiese podido articular de esa manera a esa edad. Creo que hasta la palabra no estaba tan en uso y en boga como está ahora, pero siempre sentía más que quería hacer algo más por mi cuenta. Cuando fui a hacer mi MBA fui bastante joven. Cuando me gradué, esto fue varios años antes de los inicios de Mercado Libre. Generalmente en Silicon Valley los emprendedores venían mucho más del mundo más hard, de computer science, ingenieros en electrónica, ingenieros en sistemas. Había mucho más foco en hardware, y era un mundo ajeno a mí, que no estaba en condiciones de buscar por ahí una oportunidad. Algunos de mis compañeros de MBA que emprendieron, en general era más en proyectos del mundo físico, del mundo tradicional. Tenía un compañero que empezó una empresa
cheesecakes. Otro que levantó algo de capital y levantó y compró una empresa de insumos médicos. Así que ese era el perfil del emprendedor que salía del MBA en Stanford a principios de los 90. Nada de eso me llamaba la atención y estuve haciendo entrevistas y varias oportunidades alternativas. Consideré seriamente ir a trabajar a Wall Street, a un banco de inversión. Pero apareció una oportunidad de PepsiCo que me gustó y la tomé. Y creo que fue una gran experiencia. Aprendí muchísimas herramientas que después me resultaron muy útiles. Y a veces cuando pienso hacia atrás y digo esos años que estuve allí, tal vez hubiese preferido pasarlos en otro tipo de ámbito, en un startup, y no estar en una corporación donde no era mi lugar en el mundo. Yo lo sentía claramente, era un trabajo. Yo iba todos los días, hacía mis tareas muy profesionalmente, me promovían, me daban oportunidades, pero yo sentía que no era el lugar donde iba a estar para largo plazo, pero realmente me dotó de muchas herramientas. Y la reflexión ahora a la distancia, cuando escuché hace mucha, debe haber sido como hace 20 años, ese famoso discurso de Steve Jobs en Stanford, cuando dio una charla en una graduación, que hablaba que uno no puede conectar los puntos desde el presente hacia el futuro, pero cuando está más adelante, mira atrás, sí los puede conectar, qué cosas ha hecho y por qué las ha hecho. Y de alguna forma, cuando yo salí de mi MBA, no tenía ninguna experiencia, no tenía herramientas, no sabía muy bien por dónde ir si hubiese querido emprender. Y este periodo en PepsiCo me dio un montón de habilidades, también me ayudó a ganar confianza en mí mismo. Así que muy agradecido y fue una buena etapa, unos buenos años. Ah, bueno, Nico, gracias por compartir. Estoy seguro que muchos de los que están escuchando el podcast seguramente son parte de Mm. empresas grandes, tienen trabajos formales y tienen esa chispa del emprendimiento por dentro y quizás se estarán preguntando, bueno, ¿cuándo es el momento de dar el salto? Y creo que lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Esa formación es muy importante, solo uno con la perspectiva del tiempo, ¿no? Poder uno entender todas las lecciones que uno le dan y bueno, pero tú ya estabas claro que querías hacer algo diferente estando allí en PepsiCo. Y ahora cuéntanos, ¿cómo fue que diste el paso y qué fue lo que pasó? ¿Cómo entraste en Mercado Libre, no? Que es una de las historias de emprendimiento más icónicas de Latinoamérica, una que creo que todos que vivimos en Latinoamérica usamos el producto semanalmente. Es increíble lo que se ha construido, el valor que se ha construido en estos últimos años. Y bueno, entraste allí desde muy temprano en la compañía, ¿no? Cuéntanos, ¿qué pasó estando en PepsiCo? ¿A quién Mm. conociste? ¿Cómo conectaste? ¿Cómo fue eso? Sí, sí, no, realmente Mercado Libre es una cosa maravillosa, cómo ha logrado tener consistencia en el tiempo. Se cumplieron 25 años y la compañía sigue ejecutando y dando resultados y brindando servicios, así que es maravilloso, un gran orgullo todo lo que la compañía ha hecho desde el día 1 hasta el año 25 y lo seguirá haciendo por mucho Sin duda. tiempo. Como te decía, tenía esta inquietud y estaba siempre con las antenas paradas a ver por dónde. Y lo que pasó a partir del año, diría 98, sobre todo en 1999, en América Latina, cuando empezaba esta gran revolución de Internet, se dio un boom de oportunidades, empezó a haber algo de capital y empezó a ser evidente que se podía construir una compañía de tecnología orientada al consumidor sin ser un PhD en ciencias de la computación. Entonces, empecé realmente a conversar con colegas, con amigos, empecé a avanzar con un grupo de compañeros en diseñar mientras yo estaba trabajando, ¿no? Pero estaba viendo cómo dar el salto. Estamos pensando en una plataforma, un marketplace de compras entre empresas. Así que eso era por un lado y estaba educándome y aprendiendo. Y por el otro lado, a Marcos Galperín y Hernán Casá los había conocido antes que ellos fueran a hacer su MBA. Ellos se fueron en el 97 hasta el 99. Yo había estudiado
economía con un hermano de Marcos, y a Marcos lo había conocido, y antes de irse a hacer el MBA tomamos un café un par de veces. Hernán también estudió economía en la Universidad de Buenos Aires unos años después que yo, y fue teaching assistant, ayudante de una profesora de econometría. Yo había tenido el mismo rol unos años antes, y a través de ella conectamos antes que él vaya a hacer el MBA, el MBA, y realmente uno se juntaba y hablaba de dónde encontrar, qué dorm es mejor, o si vivir afuera del campus o dentro del Claro. campus, en primer año si tomar esta materia o aquella materia. Así que establecimos una relación inicial, y después cuando ellos volvieron y lanzaron Mercado Libre, un día los fui a ver para comparar notas y contarle algunas cosas que estaba pensando. Me escucharon con mucha atención. Yo creo que estaba entrando lo que yo les decía por un oído, le salía por el otro. Y cuando terminé de explicarle lo que estaba pensando explorar o hacer, dijeron, necesitamos a alguien exactamente con tu perfil en Mercado Libre, sos muy complementario con nosotros dos, y pensalo, nos encantaría que te sumes. Que me llevó muy poco tiempo procesar que esa era una oportunidad en una compañía que tenía una visión muy clara, un mercado que de hecho estaba eBay en Estados Unidos, que marcaba un poco el camino, le estaba yendo muy bien, por una versión para América Latina de algo que estaba probado básicamente. Con Marcos y Hernán la mejor química, nos llevamos muy bien desde el comienzo, nos entendimos. Entonces, básicamente me sumé ahí a principio del 2000 en una compañía que estaba en estado realmente muy incipiente. Total. Y Nico, bueno, qué momento tan emocionante, ¿no? De sumarte. Pero para entender bien, o sea, creo que la compañía se fundó, creo que en el 99, esta conversación fue en el 2000, o sea, que acababan de comenzar, qué tenían en ese momento Hernán y Marcos ya cuando te sumaste? Y cuéntanos un poco también cuáles fueron esos primeros retos pasando de PepsiCo a ser CFO de esta nueva startup que tuvieron, ¿no? Cuéntanos de esa época. Sí, la compañía había levantado capital. Era una época que es difícil eh, hoy tomar dimensión del grado de euforia colectiva que había en el espacio donde operaba Mercado Libre. Llegamos a contabilizar unos 100 competidores que estaban intentando hacer lo mismo a lo ancho y a lo largo de Latinoamérica. Entonces había una gran puja por consolidar un liderazgo. El modelo de negocio de Mercado Libre es una plataforma, un marketplace, donde típicamente el ganador se lleva todo el premio, porque cuanto más vendedores hay, más compradores vienen, cuanto más compradores vienen, más vendedores se atraen. Entonces se va generando liquidez en ese mercado, y los que quedan segundos o terceros van perdiendo cada vez más relevancia. Entonces había muchísima inversión en los primeros meses para ganar. Cuando yo me sumé, ya había evidencia de que las condiciones de mercado estaban cambiando. El Nasdaq en marzo del 2000, así que esto era los pocos meses de que la compañía se había fundado, implosionó, llegó a caer 80% el Nasdaq desde el pico hasta el piso. Se secó el mercado, los inversores que daban vueltas se volvieron todos a su casa y no contestaban los llamados. Entonces, a mí me tocó sumarme en ese contexto. Marcos y Hernán tenían claridad que los tiempos habían cambiado. Tal vez no sabíamos que no iba a haber capital por años. En la próxima ronda de capital de Mercado Libre fue el IPO. Entre 2000 y 2007 no levantamos ni un dólar. Tal vez no sabíamos que iba a ser tan duro, pero sí estaba bastante evidente que se ponía difícil, y que el capital que teníamos, que era mucho en ese momento, la compañía había levantado 45 millones de dólares, había que cuidarlo. Entonces, lo primero que
que vimos, que vi, fue que Mercado estaba quemando algo así como 3 4 millones de dólares por mes. Así que en un año lo que estaba en el banco iba a irse a cero. La compañía estaba gestionada de una manera muy descentralizada, un poco caótica, porque era un startup que acababa Claro, de empezar. como todos. Una energía maravillosa, pero un poco de anarquía. Entonces, lo que decidimos, y creo que ahí pude tener un rol relevante junto con Marcos y Hernán, fue romper esa inercia, porque había mucha presión del country manager de un país, porque estaba el competidor que estaba invirtiendo en marketing. Y dijimos, no importa lo que hacen los demás, cuando los demás se queden sin capital, vamos a estar en una situación de una gran ventaja. Ahora hay que asegurar la supervivencia de Mercado Libre. Así que básicamente bajamos el equipo a menos de la mitad. Varias de las operaciones que teníamos las bajamos 90% o las cerramos. Y un año después estábamos quemando 3 o 4 millones de dólares por año y no por mes. Así que la compañía estaba estabilizada y unos años después ya, esto era el 2001, 2002, ya para 2005 empezamos a generar cash y 2006 fuimos muy rentables. Así que esa parte de estabilizar a la compañía fue un área de foco muy importante inicialmente, pero por el otro lado, la compañía en este afán de competir y de ganar el mercado, tenía un servicio gratuito. Todas las compañías que estaban en este espacio le ofrecían a los vendedores la plataforma para vender y no les cobraban nada. Entonces también dijimos, esto no tiene sentido, tenemos que definir nuestro modelo de negocio, establecer cuáles son los fees, los aranceles que vamos a cobrar, aranceles a la venta, algún arancel por listar. Establecimos toda la estrategia de pricing, la fuimos iterando para asegurar que los vendedores siguieran sumándose a la plataforma, así que eso empezó a andar bien. Después empezamos a facturarle a estos vendedores lo que les correspondía. Y los primeros meses mandábamos 100 facturas y 10 de ellas nos la pagaban y 90 no. Entonces empezamos a diseñar mecanismos para asegurar que haya penalidades y incentivos para que los vendedores nos paguen. Fuimos estableciendo todos una infraestructura de pagos y ya para 2003 lanzamos Mercado Pago, que en ese momento no lo definíamos de esta manera, pero que fue claramente la primera fintech de América Latina. Lanzamos Mercado Pago básicamente para que los vendedores pudiesen cobrar de los compradores tuvieran la certeza de que el producto les iba a llegar y nosotros teníamos ahí estábamos en el medio de esa transacción y nos podíamos cobrar nuestras comisiones. Así que me tocó en 2003 ese lanzamiento y liderar los primeros años la evolución de Mercado Pago. Nico, qué gran historia y bueno, para nosotros poder escucharte y escuchar de estos momentos iniciales de Mercado Libre, primero que es una fuente de orgullo latinoamericano, ¿no? La construcción de esta compañía y lo que han hecho. Y bueno, qué interesante saber de esos momentos iniciales, ¿no? Uno siempre se pregunta cómo fue esa historia de emprendimiento, cómo se juntaron los fundadores. Y estoy seguro de que fue un gran acierto, ¿no? Para Hernán y Marcos haberte reclutado en una etapa tan temprana y que los tres juntos pudiesen construir la empresa y sin duda tener equipos complementarios, ¿no? Con habilidades complementarias es algo tan clave, ¿no? Y quizás esto de, por ejemplo, rentabilizar la empresa desde un temprano momento, ¿no? En la vida de la compañía era algo que fue un foco tuyo, que quizás no hubiese sido un foco algo tan importante para la compañía y quizás nunca, no estaríamos ahorita teniendo esta conversación si no hubiese sido por ese esfuerzo inicial, ¿no? De lograr eso y bueno, más aún
por el lanzamiento de un producto tan vital como Mercado Pago en el mercado, especialmente un mercado latinoamericano donde nosotros en Open English nos pasa, ¿no? Estamos colectando monedas en 20 países diferentes, con métodos de pago diferentes. Siempre ha sido un gran reto, ¿no? Para el emprendedor en la TAM, especialmente hace 15 años, 10 años, ¿no? Poder colectar dinero a nivel regional y sin duda, ¿no? Ese producto de Mercado Pago que lideraste y el lanzamiento fue tan clave para eso, ¿no? Así que bueno, gracias por compartir esa historia. Y bueno, luego cuéntanos un poco, porque tuvieron unos episodios muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que invierte eBay en Mercado Libre. eBay era obviamente el gran player americano. Yo creo que hoy en día, no sé, creo que Mercado Libre llegó a ser mucho más valioso que eBay, pero cómo fue eso, ¿no? De tener ese partner que ingresara a la compañía. Y también creo que ustedes hicieron otras adquisiciones de otros players en la región que al momento estaban tratando de hacer modelos similares. Hoy Mercado Libre vale más que eBay y que PayPal juntas. En aquel momento era muy diferente. eBay era el equivalente a lo que hoy podríamos pensar Amazon más Google. Se autodefinían como el e-commerce engine of the world, ¿no? El motor de e-commerce del mundo, la compañía más relevante. Y eBay en 2001 compran una compañía en Europa que se llamaba eBazaar, que tenía operaciones en casi todos los países europeos y además tenía una operación en Brasil. Y se ve que decidieron que eso no era prioritario y a alguien se le ocurrió, nos vamos a enfocar en Europa, ¿por qué no buscamos un player en la región, en América Latina, que esté dispuesto a absorber y basar Brasil y a cambio de eso darnos un porcentaje de su compañía? Entonces organizaron lo que llamaron ellos un beauty contest, que se traduce como concurso de belleza, y nos hicieron competir a nosotros, a Mercado Libre, ¿no? De Remate y a Locao, que era una compañía todavía que estaba en Brasil. Así que fue un proceso que lo preparamos muy bien, muy profesionalmente. Nos parecía muy importante ser los elegidos y tener a eBay en como accionista de la compañía. Nos iba a dar confianza, le iba a dar confianza a nuestros inversores también. Así que trabajamos duramente durante unos meses. De hecho, en la etapa final, con Marcos nos fuimos a Palo Alto a terminar de negociar los últimos detalles y dijimos, bueno, vamos una semana, pero no nos volvemos hasta terminar, hasta volver con el contrato firmado. Y esa semana se convirtió en un mes. Estuvimos compartiendo con Marcos un cuartito en un hotelito que de hecho estaba en construcción, el hotelito. Escuchaba todo el día los taladros, pero era más barato. Y nos quedamos ahí un mes compartiendo un cuarto, dos camas, hasta que finalmente nos volvimos con ese acuerdo firmado. Y fue realmente muy importante para nosotros. Logramos no solamente que eBay sea accionista de la compañía y que tuviera ese 19,5%, ese fue finalmente el porcentaje. Nos contribuyeron y Bazar, y lo integramos a Mercado Libre y ganamos más escala y más market share en Brasil. Y aprovechamos para negociar con ellos dos cláusulas que fueron muy importantes. Una, les pedimos que eBay no compitiera con nosotros en América Latina por 5 años porque éramos su socio, pero eso incluía también a PayPal. Así que ni la plataforma de e-commerce ni la plataforma de pagos podía competir en la región por 5 años. Y también les pedimos un acuerdo de compartir buenas prácticas y durante varios años íbamos a San José, a sus oficinas, y realmente aprendimos un montón y nos vino muy bien. Así que fue una transacción muy relevante y en los años siguientes, al poco tiempo compramos esta compañía Locao, que había participado del proceso, pero ya estaba bastante en retirada con pocos recursos, y también compramos de remate. Y con eso consolidamos el mercado primero en Brasil y después en el resto de América Latina.
No, qué interesante, icónica esa inversión de eBay en Mercado Libre y es increíble, ¿no? Viendo todo el éxito que ha tenido y dónde está Mercado Libre ahora, pensar en esos momentos en los que estabas compartiendo un pequeño cuartico con dos camas, con Marco, con un baño seguramente y pasando un mes juntos tratando de que le firmaran ese acuerdo, pero habla de la gran sociedad y perseverancia, ¿no? Como emprendedores que tuvieron durante esos años para asegurar el crecimiento de la compañía, Nico. Así que sí, yo creo que esto, por eso me encantan estas historias, porque para aquellos emprendedores que están escuchando, ¿no? La mayoría son emprendedores, dueños de pymes, bueno, ven Mercado Libre ahora como esta compañía invencible, ¿no? De 100 billones de dólares, pero bueno, todo tiene un comienzo, ¿no? Y todo tiene esos momentos muy humildes, ¿no? De tener que perseverar, subirse, a remangarse las mangas y trabajar duro, ¿no? Hasta conseguir esos hitos de la compañía. Y bueno, y finalmente, y bueno, no fue finalmente, pero fue sin duda otro episodio icónico en la vida de la compañía, Nico. Deciden ustedes en el 2007 salir a bolsa. Si entiendo bien, fue la primera salida de una empresa de tech latina a Nasdaq. Cuéntame cómo fue ese proceso y cómo se sintieron siendo estos primeros latinos en llegar a Nasdaq, lanzar la compañía, qué retos tuvieron. Bueno, cuéntanos un poco sobre esa época. Sí, nuestro camino al IPO empezó el día que Messi hizo su primer gol en un mundial. Eso fue el 16 de junio de 2016. Argentina jugó contra Serbia y Montenegro, que Icónico. ya es un país que creo que no existe más. Como tal, ganó 6-0 y lo recordamos porque unos meses antes habíamos hecho una última iteración de negociación con eBay. Durante varios años habían intentado acercarse para comprarnos y habíamos tenido negociaciones, pero nunca alcanzaban el precio que esperábamos. Y en esa iteración finalmente acordamos un precio de 700 millones de dólares, firmamos un acuerdo de entendimiento y íbamos a cerrar la transacción e iban a comprar la compañía. El día ese que estaba mencionando durante el Mundial era un board de eBay y Marcos estaba en Alemania con su familia viendo ese partido y a la tardecita nos llama a Hernán y a mí y nos dice, muchachos, me llamaron de eBay, el board no aprobó la compra, así que esa transacción se cayó. Entonces, creo que la primera reacción fue de frustración o de decepción, pero en esa misma conversación dijimos, hasta acá llegamos, estamos en una dinámica que es tóxica, que dependemos de terceros, que están siempre de alguna forma especulando con la transacción, con las condiciones, que sí, que no. Pasemos a tomar control de nuestro destino y podíamos hacer un IPO, estaba, digamos, en los documentos de Mercado Libre, era uno de los caminos posibles que podíamos tomar. Nos envalentonamos y dijimos, vamos a hacer un IPO. Eso empezó en junio de 2016. Era un poco, no diría utópico, pero era un camino muy, muy esforzado porque la compañía no estaba lista ni remotamente. Pero durante los siguientes 12, 13 meses, junto con el equipo de finanzas, hicimos un plan de trabajo. Trabajamos 7 días a la semana, todas las semanas, todos esos meses, para llegar a mitad del año siguiente a poder estar listos para completar el proceso. Y de hecho empecé con esta anécdota de Messi y el Mundial y realmente para hacerlo más poético, te diría que el 9 de julio del 2007, el 9 de julio es el Día de la Independencia en Argentina, es un feriado nacional, y estábamos con el equipo de finanzas en la oficina trabajando, ultimando los últimos detalles después de un año intenso de trabajo, y a la tardecita el equipo ya se fue, habíamos terminado la jornada y yo me quedé porque estaba ahí mirando los últimos detalles. En la oficina teníamos un sistema que la luz se apagaba sola a las 8 de la noche para ahorrar
Yo estaba lejos de ese switch, estaba con mi laptop, así que me quedé trabajando en la oscuridad con la luz de la pantalla y de repente miro por la ventana, estaba nevando, nevando intensamente en Buenos Aires. Es la única vez en 100 años que nevó en Buenos Aires. Y yo primero no sabía si me había quedado dormido, si me habían puesto algo en el café, si estaba en New York y no me había dado cuenta. Pero después me di cuenta que estoy en la oficina, está nevando, y creo que eso fue una señal, ya estamos listos, si está nevando en Buenos Aires, armemos los bolsos, vamos a New York y pongamos en marcha el proceso de roadshow. Así que a los pocos días nos fuimos con Marcos a, a New York y desde ahí empezamos un recorrido por todo Estados Unidos intensísimo. Un día estábamos en la mañana en Kansas City hablando con fondos de pensiones y al mediodía un almuerzo para 50 inversores en Denver y a la noche yendo a dormir a Los Ángeles. Hoy creo que eso se puede hacer mucho más virtual, pero en esa época había que poner el cuerpo. Sí, completamos ese proceso. Hernán fue en otro equipo paralelo que armamos para ser más ágiles. Estuvo en Brasil y en Europa haciendo lo mismo. Así que convergimos después de unas semanas de trabajo, principio de agosto. El roadshow estaba completo, teníamos exceso de demanda, íbamos a salir al mercado a una evaluación de $18 por acción, que eso daba 800 millones de dólares. Era muy, pero muy importante para nosotros, que es un valor más alto que el que nos había ofrecido eBay, para nuestro orgullo, pero también para mostrarles cómo se habían equivocado y que el mercado podía validar ese nivel de valor para la compañía. Y el primer día de trading la acción subió como 50%, así que al final del día estábamos en un valor de algo así como 1,2 billones de dólares. Eso, si no me equivoco, fue un jueves. Del Nasdaq me fui directo al aeropuerto, volé a Buenos Aires y el viernes a la oficina a seguir trabajando. Así que ese fue el IPO. No, qué espectáculo y qué increíble primera historia de Tecla Tam saliendo a Nasdaq, Nico. Y bueno, muchos han seguido, pero ustedes fueron realmente los pioneros. Y me puedo imaginar, ¿no? La decepción de que te ofrezcan de 700 millones de dólares por tu compañía, que bueno, especialmente en ese momento 700 millones de dólares creo que sonaban como más dinero de lo que suenan ahora porque han habido megatransacciones en los últimos años, pero me puedo imaginar que esto, me imagino, habrá sido una de las hubiese sido una de las adquisiciones más grandes, ¿no? De tech en Latinoamérica en ese momento, ya con ese monto. Así que dejar pasar esa oportunidad y como dices tú, ¿no? Tener la valentía de prepararse para un roadshow, prepararse para el IPO con lo difícil que es. Y bueno, me alegra tanto que no solamente hayan salido con una valoración más alta que la oferta de eBay, sino que luego la acción haya subido, ¿no? Ese 50% en el primer día para llegar a superar el billón de dólares de valoración, ¿no? Un hito tan importante para la compañía. Y bueno, Nico, luego la compañía sigue creciendo, ¿no? Y fuiste parte, obviamente, de ese gran crecimiento ya como compañía pública, pero quería dar un salto allá tú ahora como cofundador primario, ¿no? De CASEC, junto con Hernán, que bueno, había venido entiendo siendo el COO, obviamente, y cofundador de Mercado Libre. ¿Cómo deciden ustedes bajarse de ese tren que iba tan rápido y por tan buen camino y comenzar un proyecto nuevo, ¿no? ¿Y qué conversaciones llevaron a eso? Y cuéntanos un poco la historia de fundación de CASEC, que de paso, para los que Sí. no saben, es una combinación, ¿no? De los apellidos de Secasi y Hernán Casá y crearon CASEC. Pero cuéntanos un poco cómo fue que fundaron el VC que ha sido tan icónico. Una gran creatividad ahí en el nombre. Cuando completamos el IPO, yo me quedé un par de años como CFO de compañía pública. De hecho, no hablamos hasta ahora, pero el IPO fue en 2007. En 2008 fue la debacle financiera, se cayó el mundo abajo. Para los que recuerden de aquella época, se quebraron los bancos, primero Lehman y después varios otros, y parecía que
realmente había una implosión financiera. Entonces, durante ese año, nuestro primer año como compañía pública, y mi rol de CFO, realmente lo navegamos muy bien, con mucho menos estrés que en el 2000, porque en el 2000, si nos quedábamos sin capital, la compañía no existía, no tenía ingresos todavía, era puro gasto y nada de ingresos. Ya en 2008 éramos rentables, generamos cash flows, no teníamos deuda, crecíamos. Entonces todo lo que pasaba afuera obviamente nos preocupaba, pero no teníamos ninguna dependencia. Entonces nos concentramos básicamente en navegar ese año, en seguir operando, en creciendo. La acción, de hecho, cayó abruptamente, en su momento cayó hasta $7 por acción, eso era difícil de digerir, pero no nos preocupaba porque la compañía estaba en buen estado y de hecho hicimos un plan de recompra de acciones porque nos pareció que estaba muy subvaluada la compañía. Ya cuando llegamos a 2009 y esa crisis había quedado atrás, la compañía estaba en un buen lugar. Yo empecé a sentir que era momento para hacer algo diferente. Estas decisiones en general, yo creo que soy una persona bastante racional, pero todas estas decisiones importantes son completamente instintivas, las vienen del estómago, no vienen de la cabeza. Yo pensaba que había un ciclo que se estaba cumpliendo y que quería hacer algo diferente. Y de hecho teníamos un equipo excepcional, así que también la tranquilidad que iba a haber gente para tomar el rol, iba a ser trabajo igual o mejor que lo que me había tocado hacerlo a mí. Así que fue una decisión, en mi caso, primero autónoma, antes de conectar con Hernán. Y por el otro lado, te describo qué me pasaba a mí en lo personal, internamente. Pero desde el punto de vista de las señales del mercado, el IPO había levantado el perfil de Mercado Libre y también el mío de alguna manera, y me empezó a pasar que todos los días recibía emails de emprendedores de toda América Latina que me decían: hola, soy María, hola, soy Juan, tengo un startup, estoy haciendo esto en México o en Bogotá o en Buenos Aires o en San Pablo y necesito $2 millones para la siguiente etapa. No tengo la menor idea de a dónde ir, no hay fuentes locales de capital, no sabría quién me puede ayudar. Mercado Libre invierte en startups. Entonces fue haciéndose en mi cabeza un mapa de que había una oportunidad de mercado y que había un fit con ese mercado si lograba desarrollar el producto que se estaba necesitando. Entonces decidí salir, fue una salida muy amistosa, muy amigable, una transición muy ordenada, y me pasé unos cuantos meses enfocándome en hacer inversiones ángel, y de hecho identificaba algunas de estas oportunidades y me ponía al hombro el esfuerzo de cerrar esa ronda, ponía la mitad del capital, pero después iba a verlo a Hernán y a Marcos y a Nico Berman y a gente de Mercado Libre para convencerlos de sumarse. Hicimos varias inversiones ángel. Y después tuve la enorme fortuna que Hernán estaba pasando por un proceso muy similar al mío unos meses después y él decidió salir también de Mercado Libre. De ahí nos conectamos y en una conversación de unos minutos decidimos que la forma de hacer esto bien era armando una firma de Venture Capital, levantando un primer fondo y saliendo a la cancha. Nico, ¿y qué tan complicado fue levantar ese primer fondo? No habían tantos fondos, ¿no? Para Tekken Latam en esa época. ¿Qué tan complicado fue ir y levantar? Creo que, si no mal no recuerdo, fue como un fondo de $100 millones. Quizás estoy completamente equivocado, pero nos cuentas y cómo fue ese proceso. Afortunadamente no fue tan complicado como imaginamos al principio. De hecho, empezamos a aprender
qué es esto de una firma de venture capital y cómo se estructura. Hacíamos algunas reuniones y nos hablaban de términos que no sabíamos qué eran. Y decíamos sí, 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 salíamos de la reunión y después íbamos a Google para ver de qué nos estaban hablando. Pero en el fondo lo que fuimos a buscar fue de nuestra red de contactos más cercana que habíamos construido durante una década en Mercado Libre y a decirles que confiaran en que íbamos a hacer bien nuestra transición de emprendedores, operadores a inversores. Entonces, fuimos primero, Hernán y yo, los que comprometimos la primera cantidad de capital del fondo. Teníamos la buena fortuna de que después del IPO de Mercado Libre teníamos algo de liquidez. Después fuimos a ver a todos nuestros compañeros y colegas de Mercado Libre a pasar el sombrero y todo el mundo se comprometió a participar en el fondo. Después fuimos a ver a inversores de Mercado Libre. En general, los fondos esos no invierten en un fondo de venture capital, pero muchos tienen vehículos de los partners donde hacen inversiones personales, entonces varios invirtieron. Y de ahí nos fuimos a Silicon Valley ya con una parte del fondo levantada. Originalmente habías dicho con Hernán que debíamos por lo menos aspirar a tener 50 millones de dólares para empezar. Y ya teníamos una buena cantidad y fuimos a Silicon Valley y ahí complementamos con socios de otros fondos también que participaron personalmente, algunos founders del ecosistema en California. Y llegamos a 100 millones de dólares y dijimos, esta es una cantidad más que suficiente para arrancar. Era un grupo muy sofisticado de Friends and Family que invirtió en el fondo principalmente. Así que con eso decidimos empezar. Nico, entonces colectan los primeros 100 millones de dólares y empiezan a hacer inversiones. Y si mal no recuerdo, creo que Open English está entre esas primeras apuestas, ¿no?, que hacen de ese primer fondo. Cuando invirtieron en Open, estábamos apenas pasando la ronda A. Era una compañía que teníamos, bueno, un plan de negocio, un equipo de desarrollo en Caracas, Venezuela, una marca desconocida en esa época. No habíamos todavía, creo que empezábamos quizás a correr nuestro primer anuncio de televisión, pero poca gente nos conocía. Teníamos esa visión, ¿no?, de que queríamos ser un disruptor en el espacio de educación online, que era algo que en esa época tampoco era común, ¿no? El tema de esto que estamos haciendo ahora de comunicarnos por voz sobre IP era raro y no era muy común, ¿no?, como práctica para el tema de educación en la región. Pero bueno, decían ustedes invertir. Eh, Estamos muy agradecidos por todo ese apoyo que nos dieron durante tantos años y tantos altos y bajos que pasamos juntos en la compañía desde la Junta. Pero cuéntanos un poco de esa historia, tomando quizás Open English como ejemplo, pero ¿qué estaban buscando en esa época? ¿Qué los hacía invertir en una compañía en esa época cuando todavía estaba tan naciente el espacio de Tech Latam? O toma algunos otros ejemplos que recuerdes de esa época que te vengan a la mente, pero quiero meterme un poco en la mente de Nico, ¿no? Empezando a invertir de esos primeros 100 millones. ¿Qué Sí. estaban buscando? Te diría que Open English fue una inversión muy importante para nosotros. Antes de acá de conectar, entré al CRM de Kasek, a nuestra base de datos, y vi que tenía un mail tuyo del 2011 que era justo concurrente con cuando estábamos lanzando el fondo Kasek. Así que realmente fue una de las primeras inversiones que hicimos y creo que nos apoyamos mutuamente. En nuestro caso nos dio visibilidad. Open English en aquel momento era pionero, estaba haciendo desde muy temprano en un ecosistema muy verde, muy maduro, las cosas realmente bien. Así que a nosotros nos ayudó estar asociados a una compañía tan exitosa y acompañar esos primeros años donde levantaste capital de los fondos más importantes del mundo, ¿no? Así que toda esa etapa la recordamos muy bien y fue muy relevante para casa, que está cerca de Open English y cerca tuyo.
Con respecto a qué buscábamos, buscábamos founders excepcionales. Cuando uno invierte temprano, lo que necesita es asegurar que haya un founder, si es una persona que está lanzando sola o si es un equipo de 2 o 3 o 4 founders que tengan visión clara, que sepan exactamente lo que quieren hacer, que tengan una conexión con el producto, que realmente haya surgido esta visión de algo que era relevante en su vida y que lo han tocado y palpado y que saben por qué están queriendo hacer lo que están haciendo. Hemos visto en años más cercanos, a veces se junta un equipo y se pone a hacer brainstorming, queremos emprender, ¿qué hacemos? Eh, Rara vez eso funciona, ¿no? La conexión emocional y la conexión práctica con un problema es muy, muy importante y eso lo buscábamos mucho en esos primeros años. Después, capacidad de ejecutar, capacidad de desarrollar una cultura virtuosa y resiliencia. Entonces, todo eso son dimensiones que desde el día uno están en nuestra búsqueda y es lo que seguimos buscando en las compañías que vemos. Por supuesto, además del founder, miramos el mercado. Hay mercados que son grandes. Es igualmente difícil hacer un startup y construir una compañía pequeña que una gigante. Entonces, cuanto más grande el mercado, más vale la pena el esfuerzo de construcción. Y después que sea un modelo de negocios que tenga sentido, ¿no? Que tenga una intensidad de capital y que tenga márgenes que sean saludables y que permitan que en algún momento ese negocio sea rentable. Por aquella época, puedo nombrarte un montón de casos, pero uno que es interesante es, nos vino a ver un colombiano con un startup que se llamaba EOS Bank y que quería ir contra los bancos en Brasil y ganarles. Y los bancos en ese momento en Brasil creo que tenían 2 trillones de dólares, los 3 bancos más grandes, 2 trillones de dólares de activos y este emprendedor colombiano dijo, ofrecen un servicio caro, malo, maltratan al cliente y creo que hay una manera de entrar con una distribución digital y ganarles. Afortunadamente, después esa compañía hizo un rebranding de EOS Bank a Nubank y se convirtió en una compañía que todos conocemos, pero también viene de aquella época y era lo mismo, ¿no? Gente con hambre, con ganas, con ganas de competir, de ganar. Creo que eso es lo que estábamos buscando en ese momento y seguimos buscando ahora. Bueno, Nico, primero gracias por esas palabras sobre Open English, ya que fue un placer y un honor, ¿no? Haber podido trabajar juntos esos años desde la Junta de Open y conocernos y ver el crecimiento de la región y experimentar mucho, ¿no? Porque quizás algunos de los playbooks que hoy en día ya están más que probados y demostrados, en ese momento eran experimentos, ¿no? Estábamos tratando de descubrir cómo mercadear, cómo crear una marca, cómo crecer digitalmente en la región, cómo colectar pagos, cómo armar servicios digitales que escalaban, ¿no? Así que poder compartir contigo y ver lo que estaba pasando en otras compañías del portafolio fue valiosísimo en tu mentoría, bueno, invaluable, ¿no? Y luego la historia de Newbank, gracias por compartirla, era una de las que te quería preguntar, porque obviamente Newbank ha sido, bueno, un icono del Tech Latam. Hoy en día creo que la empresa tiene una valoración de más de 40 billones de dólares, es una empresa pública, y bueno, y me acuerdo además haber conocido a David, a David Vélez, el fundador, cuando antes de Newbank, porque en una de esas que estábamos juntos, ¿no? Levantando capital para Open English, fuimos a pitchar a Sequoia para una de las rondas de crecimiento y estaba David en sus últimos meses, creo, en Sequoia y fue, como era latinoamericano, lo pusieron a escuchar el pitch de Open English. Sequoia finalmente no invierte, creo que esa ronda la lideró fue Insight o TCB, no me acuerdo si fue la C o la D, pero creo que fue la C, fue Insight. Pero bueno, ahí fue que conocí a David, bueno, increíble el éxito que ha tenido y todo lo que ha pasado desde entonces, ¿no? Así que bueno, muy, muy bonito pensar hacia atrás y ver todas esas historias. Y bueno, y metiéndonos en el tema de cómo, una de las cosas que me gustaría tratar de hacer
en estas preguntas que vienen en este tiempo que nos queda del podcast, Nico, es que nos des tu feedback rápido sobre una serie de temas que creo que a muchos emprendedores que están escuchando, comenzando una compañía o creciéndola, les pueden parecer importantes y les puedes ayudar a setear, ¿no?, esa guía o ese norte de lo que están desarrollando. Empiezo por algo que creo que está muy presente en la mente de todos, que es AI. ¿Y crees que si uno comienza una compañía hoy en día o está creciendo una compañía hoy en día, necesariamente tienes que estar pensando en AI? O una pregunta más práctica para ti, ¿consideran ustedes inversiones hoy en día que no tengan un ángulo de AI bien pensado y demostrado? Lo que está ocurriendo es un cambio de paradigma, es una nueva plataforma que se está desarrollando y es muy parecido a lo que vivimos en los comienzos de Mercado Libre cuando arrancaba Internet. Entonces, es realmente de orden de magnitud enorme y eso uno no lo puede soslayar. Lo que también hay que recordar es que cuando lanzaban compañías en aquella ola de hace 25 años, Mercado Libre competía con otras 99 y 99 no sobrevivieron y Mercado Libre sobrevivió. Sin embargo, lo que se generó de valor es mucho mayor que lo que se destruyó en las compañías que no lograron prosperar. Entonces, en lo macro hay mucha creación de valor, pero cada una de esas historias ha traído esfuerzo y en algunos casos frustración y no se llegó a un puerto correcto. Y cuando uno mira en Estados Unidos, también de cada 100 compañías, 99 no prosperaron, pero ahora uno mira Amazon y Google y valen trillones de dólares. Entonces, estamos en una etapa donde se va a crear muchísimo valor y es difícil identificar exactamente cuáles van a ser aquellas que lo van a lograr, pero sin duda vale la pena el intento. Y en esta ola, a diferencia de otras etapas, realmente se puede emprender como nunca en la historia, dos chicos en un garage, como nunca antes en la historia. Se puede emprender con menos necesidad de capital que en cualquier otro momento. Entonces el riesgo de intentar y equivocarse es más bajo y el premio de encontrar el camino y ganar es elevadísimo. Así que es una de estas oportunidades que se da cada 25 años y así como estamos hablando hoy de compañías que empezaron hace un cuarto de siglo, yo creo que en 10, 15, 20, 25 años vamos a hablar de las compañías que están empezando hoy, en este momento. Así que es una gran oportunidad. Nosotros invertimos en múltiples tipos de sectores y de industrias. O sea, hay algunas, estamos invirtiendo ahora desde el fondo 6, en nuestro último fondo. Estamos empezando a construirlo. Vamos a tener ahí unas 25 compañías aproximadamente. Y las primeras muchas son compañías que se definen como AI First o AI Centered. Hay otras que no necesariamente, pero en general todas aprovechan herramientas de AI. Y de hecho, cuando uno piensa en las compañías que nacen AI, en algunos casos lo que quieren hacer es ser un complemento de compañías que existen, quieren venderle algo a compañías incumbentes usando herramientas de AI y en otros casos no, quieren ir contra los incumbentes y ganarles y reemplazarlos. Entonces, siempre hay un poco de todo. Lo que sí te puedo decir, en nuestro portfolio hemos invertido en 140 compañías. Desde el día 1 de CASEC, desde 2011, armamos una infraestructura de servicios a las compañías en todo lo que tiene que ver con growth hacking, con crecimiento. Entonces, tenemos recursos, tenemos un equipo que ayuda a las compañías con tecnología, con producto. Y ese equipo hoy está prácticamente 100% enfocado en darle apoyo a todo nuestro portfolio en que aceleren su camino de AI. Así que uno no lo va a poder eludir. Haga lo que haga, te va a tocar, pero en algunos casos está en el centro de tu vida y a veces está un poco más en las márgenes.
No, muy claro, Nico, y creo que para cualquier emprendedor ahora hay que entender de manera muy profunda el tema de AI y cómo te beneficia o te destruye tu modelo de negocio, ¿no? Creo que tú y yo lo hablamos el año pasado cuando nos vimos sobre los impactos de Open English, por ejemplo, cuando AI primero llega a la escena. Open English, la gran diferenciación con otros competidores es que tenemos el valor del ser humano, ¿no? El profesor en el centro de la experiencia. El año pasado dimos casi 10 millones de clases en vivo y dijimos, oye, esto va a haber un AI que va a enseñar mejor que un ser humano, y esto hace que nuestro negocio vaya de 100 a 0, ¿no? De un día para otro, o cuál es el lugar de AI en nuestro modelo. Y tuvimos que pensar mucho, ¿no? Y justo nosotros, bueno, concluimos que en nuestro caso muy específico, ¿no? De la compañía, que el mejor lugar para AI era como complemento del ser humano, que igual para la enseñanza hay un valor del profesor en conectar, verte a los ojos, motivarte, traerte a clase, llevarte a la adherencia que es tan importante para aprender algo, pero que tener un AI al lado de ese profesor que pueda al mismo tiempo darte feedback después de la sesión, encontrar tus errores, crear lecciones en tiempo real customizadas, a mejorar esos errores, es realmente como empoderar, ¿no? Supercharge ese profesor. Ese era, al menos en este momento en el tiempo, como la mejor manera de apalancar AI para el modelo de negocio. Y claro, ya hablemos en 6 meses o un año, ¿no? Quizás la respuesta es otra porque todo se está moviendo muy Mm. rápido, ¿no? Pero sin duda, cualquier emprendedor tiene que ahora pensar mucho en AI. Así que gracias por darme un poco esos insights de cómo piensan ustedes sobre el tema. Y ahora pasando a otras de las preguntas que creo que nos han llegado de muchos emprendedores, y te las planteo a ti a ver qué piensan ustedes. Pero, ¿qué es más importante hoy en día? ¿Crecer rápido o ser rentables? Y sé que el péndulo de esa respuesta cambia a veces en el tiempo, cuando el capital está más costoso o más económico, pero ¿dónde dirías tú que está ahora ese sweet spot de crecimiento versus rentabilidad? Depende. Esa es la respuesta, sí, correcta. No, no hay una respuesta única. Yo creo que la mejor manera de responderlo es empezando de qué es lo que queremos resolver. Lo que queremos resolver es apreciar el valor de la compañía, aumentar el market cap, básicamente, la valorización en el largo plazo. Entonces uno tiene que hacer la ingeniería en reversa y ver cuál es el mejor camino para maximizar el valor de una compañía hacia más adelante. Entonces, hay algunas dimensiones, algunos músculos que las compañías tienen que entrenar, que son muy importantes. Uno es el de capital allocation, la alocación de capital. Entonces, depende mucho de qué oportunidades uno tenga, en qué estadio está en la compañía. Otro músculo que hay que entrenar es en tener esta plasticidad para ir pensando permanentemente los trade-offs entre corto plazo y largo plazo. También tener la humildad para entender que esto es arte y ciencia, no hay una respuesta correcta, pero si tuviese que responder algo en concreto, porque no tengo el caso enfrente y en dos situaciones distintas la respuesta sería exactamente la opuesta. Sí. Pero si una compañía arranca, tiene product market fit, te sacan los clientes el producto de las manos, tienes márgenes unitarios positivos a invertir, adelante, ¿no? Es una oportunidad increíble y no hay que perderla. Y cada dólar que invertimos es virtuoso y seguramente genera un valor mucho mayor que la inversión que estamos haciendo. Y por el otro lado, si nos cuesta mucho vender, si la demanda no viene, si estamos queriendo vender tomates que compramos por 100, los queremos vender por 80 para empujar la facturación. Eso no lo hagamos, no tiene ningún sentido, es un crecimiento insano y que no va a traer nada bueno. Así que es una cuestión de encontrar un producto, un servicio que tenga atracción y ahí sí invertir, pero también creo que la pregunta se da en el contexto de lo que vivimos estos últimos años, hubo una burbuja en 2021, las compañías levantaron mucho capital,
crecieron mucho forzadamente, artificialmente, el mercado no estaba, pero lo empujaban y se entusiasmaban porque había crecimiento, pero apenas se dejó de impulsar con ventas, con marketing, con promociones, todo eso decayó y se quemó dinero y no avanzamos realmente, ¿no? Entonces, depende mucho de cada caso. Y también lo que es muy importante es cuánto capital hay en el banco. Hemos visto también casos de compañías que han tenido una actitud casi de gambling, ¿no? Que daba poco capital y decían, bueno, sigamos con este ritmo porque el mercado va a preferir ver crecimiento. Pero si uno empieza a tocar puertas y los inversores no se entusiasman, esos emprendedores perdieron grados de libertad. Si en ese momento hubiesen extendido su runway, hubiesen tenido más capital por más tiempo, hubiesen podido más tranquilamente seguir trabajando y encontrar la salida. Entonces, es una respuesta larga, pero no hay una respuesta única y depende de la circunstancia de cada compañía. No, y fue una respuesta muy completa, Nico, y es más, y llevaría a todos los que nos escuchan a una de tus primeras respuestas cuando hablábamos de Mercado Libre, que cuando tú entraste, lo primero que hiciste fue rentabilizar la compañía, ¿no? A pesar de que estaban creciendo, el objetivo fue extender runway, quemar menos dinero, cuidar esos 45 millones que habían levantado. Y mira, resultó muy bien, ¿no? Porque pudieron estar allí suficiente tiempo en el mercado para llegar a una inversión después sucesiva de eBay, llegar a bolsa, etcétera, ¿no? Pero no se quemaron el dinero tratando de mostrar algo antes de tener una visibilidad, ¿no? Sobre cuál era el próximo escalón que iban a saltar. Así que creo que queda muy claro y se relaciona con otra de las preguntas que te iba a hacer, que lo hacen bastante por social media, éxito, que es que, bueno, ¿cuáles son esos errores comunes que no debería cometer, ¿no? Si estoy comenzando una compañía o creciendo una compañía? Creo que cómo haces el capital allocation y cómo inviertes tu capital cuando lo tienes, creo que sin duda es una de ellas, pero te viene a la mente algunos otros errores han invertido en muchos casos de éxito, algunas compañías obviamente no han funcionado sin tener que especificar cuáles, Sí. pero ¿qué has visto? Así que cuando ves como ya como reconocimiento de patrones, ¿no? ¿Qué has visto que son algunos errores que sí se cometen temprano en las empresas? Yo diría el error más que, que es más grande que me viene ahora a la mente es no resolver de manera explícita las dificultades de inmediato y agarrarlas de frente y encontrarle la solución. Hay a veces compañías que tienen una tendencia a patear la pelota para afuera o para adelante, a tomar atajos y no hay nada más saludable que cuando hay un elephant in the room, ¿no? Un elefante ahí en la habitación, identificarlo, explicitarlo y sentarse a resolverlo. Y a veces hay conversaciones que son muy difíciles. Se me pueden ocurrir ejemplos con gente, en equipos. A veces hay alguien que contribuye mucho y que es importante para poder llevar al mercado un producto, pero es una persona tóxica para la cultura. Y uno a veces tiende a decir, bueno, lo necesitamos, la necesitamos, y esas cosas siempre tienen un costo. Hay que rápidamente tomar acción, no hay nada más importante que una cultura virtuosa. En este ejemplo, pero puede haber muchos otros ejemplos de no confrontar una situación que amerita, aunque sea dolorosa, resolverla. Me identifico mucho con eso que dices, Nico. Creo que como emprendedor a veces el equipo, ¿no? Que te lleva de 0 a 1 millón no es el mismo que te lleva de 1 millón a 10 millones y de 10 millones a 100 millones y así hacia adelante. Y hay que tomar decisiones difíciles muchas veces en los equipos, ¿no? En cuanto a habilidades, en cuanto a cultura, como dices, ¿no? Personas que pienso en la historia de Open, que han sido increíbles operadores, pero quizás a nivel de cultura podían llegar a ser tóxicas o no podían conducir a la empresa donde íbamos. Y bueno, tú viste algunos de esos episodios, pero ir moldeando el equipo, refinándolo, hoy en día siento que tenemos
un equipo que funciona muy bien, es una cultura pues muy colaborativa, etcétera, pero eso sin duda toma trabajo, ¿no? Y no se puede, mientras más se demoren, creo que uno nunca se arrepiente de haberlo hecho muy pronto, no se arrepiente de haber dejado el jugador en la cancha mucho tiempo, ¿no? Creo que la mayoría de las veces, así que creo que me identifico mucho con eso de actuar Sí, rápido. Mira, otra pregunta mira, tú has trabajado con algunos de los emprendedores más increíbles, ¿no? De la región, eres uno de ellos. Si tomas un paso atrás y piensas en cuáles son esas dos o tres cualidades comunes que ves en esas personas, ¿qué dirías que son? recién hablabas de llevar a la compañía de 0 a 1, de 1 a 10, de 10 a 100. Tal vez como los hemos mencionado acá en esta conversación, los emprendedores más destacados, que son Marco Galperín y David Vélez, lo que han tenido es esa capacidad de estar realmente en la trinchera, en la operación inicial, tocando con los dedos lo que se hacía cuando la compañía iba de 0 a 1. Y una vez que las compañías son mucho más maduras y realmente el trabajo lo hacen otros y es enorme delegación y es mucho más establecer la visión y tal vez enfocarse en algún tema u otro tema y siguen teniendo un impacto positivo. Y son muy pocos los emprendedores que tienen la capacidad de estar haciendo las cosas al más alto nivel de excelencia, tanto en una etapa como en la otra. Y por eso hay emprendedores seriales que hacen múltiples emprendimientos y se entusiasman y se energizan y tienen más impacto en los primeros años. Y hay ejecutivos que son contratados para ser líderes de compañías más consolidadas y que hacen ese trabajo muy bien. Poder tener esas dos habilidades en en una misma persona es muy, muy destacado y es escaso. Sin duda, Nico. Mire, y te tengo que preguntar algo que tengo curiosidad. Si tú fueses Mm. emprendedor hoy en día y no estuvieses en CASEC y te forzaran a comenzar una compañía, ¿qué comenzarías? ¿Qué tipo de compañía te llama la atención? Sí, hace unos minutos hablamos de AI. Es una etapa, es una hoja en blanco, de la misma manera que había hojas en blanco en otros cambios de plataforma. Así que sin duda iría por ese lado. No te podría articular exactamente en qué sector. Hace un rato hablabas de Open English y educación. Se me ocurre que nos vamos a sorprender con algunas de las herramientas y productos que se van a ir creando estos próximos años basados en AI, que nos van a facilitar enormemente nuestros procesos de aprendizaje o educativos. Salud es un área también enorme y hablo de estos dos porque son en general sectores que incluso en los países desarrollados, pero ni hablar en los países emergentes, hay una deuda grande, hay mucha frustración y creo que en salud también va a haber enorme cantidad de oportunidades. Tendría que sentarme a pensar concretamente por dónde arrancar, pero sí me subiría este viento de cola casi huracanado que está abriendo unas oportunidades gigantescas como no hemos visto en muchos años. Bueno, qué bueno escucharlo, Nico, gracias. Y bueno, me emociona mucho que hayas Mm. mencionado educación, obviamente por lo que hacemos en Open English. También, como te comenté, había cofundado una empresa de Digital Wellness o de Wellness, Bienestar Digital. Y ha sido muy interesante lo que hemos visto en estos últimos 18 meses, porque el tema de salud preventiva es muy interesante, ¿no? Cómo puedes hacer que alguien no llegue al hospital, no se enferme, no tenga una enfermedad crónica
Y en ese caso AI puede ser un excelente aliado, ¿no? Son agentes de AI que te ayudan a comer mejor, que te ayudan a dormir mejor, que te ayudan a entrenar, que te ayudan a no enfermarte y eso representa un cambio de paradigma en el sistema de salud, ¿no? En vez de enfocar los recursos y el tiempo en cuando ya estás enfermo, enfocarlos en prevenir que llegues a ese punto, ¿no? Y AI tiene de nuevo un rol ahí. Así que muy de acuerdo contigo en que cuando uno empieza a pensar, ¿no? En todas esas cosas que eran quizás muy costosas para masificar, porque eso siempre ha sido cierto, pero era muy costoso tener como un entrenador, una persona de salud que estuviese dedicada a ti. Bueno, esto es un ejemplo en el que ahora se hace asequible, ¿no? Y accesible a mucha gente, ¿no? Así que bueno, hay tantas cosas, ¿no? Uno como emprendedor amanece todos los días con ideas nuevas, la que es un momento es muy emocionante, ¿no? Para ser parte de este espacio en el que estamos. Ahora, Nico, ya cerrando un poco el podcast, quería dedicar solo un par de minutos a Latinoamérica. Es una región que, bueno, de la que ambos somos, que le tenemos especial cariño, que nos trajo al mundo, las empresas que hemos sido parte, pues, a todas han tenido, pues, un anclaje en Latinoamérica. Al mismo tiempo, es una región que tiene inestabilidad, que tiene sus retos, ¿no? En muchos de los países, a veces están bien, a veces están mal. Me recuerdo inclusive que te pregunté cuando levantaste el primer fondo de CASEC, porque me acuerdo que en el título, ¿no? Del deck decía que era un fondo para Latinoamérica y te pregunté, no, mira, pero Nico, ¿estás seguro que te vas a meter solo en Latinoamérica y por qué no dedicarte a Estados Unidos, a otros lados? Cuéntame un poco cuál ha sido, me diste una respuesta muy buena, a ver si me das la misma hora en ese momento, hace muchos años, pero cuéntame un poco por qué no le tuviste temor a buscar empresas latinoamericanas en ese momento y por qué sigues Bien. invirtiendo en la región sin temor a esta inestabilidad política, ¿no? Que pueden tener algunos mercados. Con respecto a la inestabilidad, nuestra respuesta, si nos preguntan eh, qué hacemos, es ignorarlas. Es, es una realidad desde que nacimos en todos nuestros países, siempre hay una crisis macro o siempre eligen un presidente que tiene políticas populistas y todas estas cosas de alguna forma le dan volatilidad, pero no han impedido que se construyan unas compañías espectaculares porque el viento a favor de esta tendencia secular a la adopción de tecnología que solo se va a acelerar con AI es 100x más importante, tiene mucho más peso que si el tipo de cambio está más o menos 10% o si el Congreso pasa una ley que no nos gusta. Eh, por abajo de la superficie hay una ebullición emprendedora que está creando valor y que tiene muchísimo más peso que todo eso. Y después respecto al potencial de la región, si uno está en Estados Unidos, las cosas están razonablemente resueltas. Si uno vive en un pequeño pueblo en el medio del país, y uno estaba ahí hace 10 años o 15 años, cuando algunas de las compañías que habían escalado en América Latina empezaban. Un americano tenía un Walmart a 15 minutos, tenía un banco que le daba crédito y una hipoteca. Se iba, si quería comprarse una casa o alquilarse o vender, había una base de datos transparente con información de los precios de todas las transacciones, y había un broker profesional y entrenado que te ayudaba en tu proceso. Si querías ir a un concesionario, te comprabas un auto y te daban una garantía y cualquier cosa que querías te lo financiaban. En América Latina han surgido Quinto Andar y Kavak, obviamente Mercado Libre y Nubank y Creditas y todas estas compañías al consumidor que han resuelto estas dificultades que en América Latina no se ocupaba nadie. Entonces, lo que está pasando es que cada uno de estos ganadores de América Latina es una compañía que tiene un peso específico en la región muchísimo mayor que el que tiene su peer, su contraparte en Estados Unidos. ¿Quién es el banco digital en Estados Unidos? No existe. Uno tiene una cuenta en Chase, está todo ok, no necesita un Nubank. Si uno está en México o en Brasil o en Colombia, Totalmente. no tenías una cuenta. Entonces, te cambia la vida. Y esto en todos los órdenes,
de compañías que se orientaron al consumidor en los primeros años. Y estos últimos años, diría, desde hace bastante tiempo, hay mucho emprendedor dedicándose a desarrollar compañías enfocadas en otras compañías, lo que diríamos B2B, ¿no? Compañías que resuelven necesidades de software, de infraestructura. Pues hay una cantidad de casos que los que hemos apoyado, que hemos invertido, que están haciendo las cosas realmente bien, tienen tracción, están creciendo. Entonces, finalmente los resultados hablan por sí solos. Y hay compañías que han surgido en la región y las mencionamos aquí, y hay muchas otras que están en camino a hacer sus IPOs en los próximos años. Hay cientos de billones de dólares de valor que se ha creado y que se seguirá creando. Así que es una excelente oportunidad para operar un fondo que solamente está enfocado en la región, y eso es donde somos expertos, donde tenemos nuestro network, nuestra red de contactos, donde nos sentimos cómodos, donde podemos construir una ventaja competitiva bastante fuerte. Bueno, Nico, tengo que decir que fuiste muy consistente con la respuesta que me diste en el 2014, 2015, cuando te hice la misma pregunta. Me dijiste, mira, Andrés, la gente en Latinoamérica va a seguir usando teléfonos móviles y cada vez van a tener más. La gente va a seguir digitalizando sus servicios. Las personas van a seguir migrando hacia el Internet. Y en Latinoamérica hay 700 millones de personas, ¿no?, que necesitan servicios y necesitan de soluciones. Y eso no va a cambiar, no importa qué presidente no esté de turno en un país u otro, así que fue increíblemente consistente la respuesta una década después, Nico, pero creo que como latinoamericano me emociona mucho porque ha sido cierta, ¿no?, la apuesta que has hecho y creo que sigue siendo cierta hacia futuro, así que hay mucha oportunidad de generación de valor. Y bueno, ya para cerrar esta increíble conversación, Nico, tengo algunas preguntas rápidas para ti como persona, de los que te quieren conocer un poco más. Mira, Nico, primero, cómo haces con tu tiempo? Porque estás en la junta de directores de, no sé, una decena de compañías, estás evaluando nuevas inversiones, tienes un portafolio de más de 140 inversiones, estás levantando capital o un fondo nuevo quizás para CASE, que estás en otras juntas de directores, Labca, Endeavor, tienes una familia. ¿Cómo organizas tu tiempo y tienes algún consejo para las personas que se mantengan tan ocupados como tú y quieran alguna normalidad en su vida? Diría que tenemos una vida bastante normal, y creo que lo que me ha permitido llevarla de esa manera es ser muy, muy organizado. En general, para principio de año, los primeros días de enero, trato de tener la agenda de todo el año armada, todos los board meetings que vamos a tener, los viajes, si voy a ir a un par de conferencias, ya ponerlas en el calendario, fijarlas. Muchas veces hay que coordinar con otras personas, entonces hacer ese trabajo de coordinación a mí me da mucha tranquilidad, a principio de año tener los hoteles reservados, los pasajes emitidos, por supuesto con un poco de flexibilidad, porque hay cosas que van saliendo ahí, hay que sobre la marcha, una inversión que queremos hacer, hay que viajar a ver al equipo, o algo que surgió que no estaba previsto. Pero tratar de ser muy ordenado con el calendario anual y después el calendario mensual, y todas las semanas, los domingos, tratar de tener el calendario para toda la semana armado, balanceado, equilibrado. Me dejo tiempo para de mis cosas personales, para estar con la familia. Mis hijos ahora son más grandes, pero cuando eran más chicos me ocupaba de participar de sus actividades en la escuela o deportivas, tener tiempo con mi mujer. Así que todo eso trato de asegurar que ese tiempo esté, también tiempo para mantenernos sanos, hacer actividad física. Pero creo que es, por un lado, organización, disciplina, y después lo otro que diría es, yo detesto el multitasking. Me parece que es una forma de operar que a mí no me funciona. Entonces, cuando me organizo, tengo el martes a las 3 de la tarde una reunión de una hora con un equipo emprendedor que viene a hacer el pitch. Son tres chicos de 20 años. Esa hora yo estoy ahí
completamente en el lugar, escuchando con atención, y después a las 2 horas hay un board meeting de 3 horas. Me preparé antes, leí todo el material, sé cuáles son los temas que me preocupan, que voy a llevar para comentar o para preguntar. Después hay otra reunión completamente distinta con un inversor, pero cada hora o cada 2 horas o lo que dure cada interacción, 100% ahí. Y lo mismo cuando sea el tiempo con la familia, con amigos o lo que fuera. Así que evitar multitasking y ser muy ordenado y disciplinado, y me ha funcionado bien. Bueno, tremenda receta, Nico. La verdad es que de nuevo me identifico mucho contigo. Yo quiero que el domingo en la noche ya la agenda de la semana está completamente trazada. Hay como quizás 10 o 15% de variación de lo que puede pasar, pero que ya la mayoría ya esté en el calendario, esté programado, esté preparado. Eso me da también gran tranquilidad, y lo mismo cuando ves adelante un mes, 2 meses, el año, ¿no? Así que creo que eso sin duda hay que organizarse muy bien para poder lograr mucho. Y me gusta eso que dices de multitasking. Yo tiendo a no ser tan bueno. Creo que en un mundo en el que tienes 3 pantallas enfrente y tienes a Slack, varios proyectos, tienes WhatsApp, tienes SMS, tienes emails entrando, uno parece como una central telefónica, ¿no? Respondiendo a veces mensajes. Así que creo que es muy importante estar pues enfocado, ¿no? Y presente en cada una de las cosas, porque realmente el multitasking sí te resta, ¿no? De presencia y valor que puedas aportar a cada interacción. Y me sorprendió, por ejemplo, preparándonos para esta entrevista, que estabas respondiendo cada correo tú mismo, repasando los materiales antes de la entrevista tú mismo, muy atento a todo. Así que bueno, puedo de nuevo dar fe de tu gran organización y tu gran nivel de respuesta que tienes hacia cada cosa que dices que sí, ¿no? Y bueno, Nico, ya con las últimas dos preguntas, de nuevo para los que te queremos conocer mejor. ¿Qué lección transformadora has tenido en el tiempo, ¿no? Si tú tuvieses que volver a, no sé, a hablar con Nicolás de hace 20 años, ¿hay alguna lección o algún aprendizaje que hayas tenido que te haya realmente cambiado tu manera de ver las cosas? Creo que hay dos cosas para mencionar. Una, para una persona que es, me imagino que como muchos emprendedores, hiper competitiva desde muy chico, no quería perder a nada, y siempre que competía a lo que fuera, de pequeña escala o gran escala, siempre quería ganar. Creo que parte del aprendizaje es que esto es un juego infinito en general en el mundo de los negocios, pero sobre todo en el mundo de venture, donde no es factible ganar siempre. A veces uno invierte en una compañía que hace todo bien, los founders son brillantes, ejecutan, pero llegaron muy temprano a un mercado, o el mercado era más difícil de lo que creían, ocurrió algo exógeno que no podían prever, y tal vez esa compañía no logra prosperar. Entonces, de alguna forma, el aprendizaje, yo creo que la conclusión es que competimos ferozmente y ganamos todo lo que podemos, y si no, aprendemos. Y creo que eso es algo que de alguna forma es parte del aprendizaje también, ¿no? Es una lección que, que incorporamos, internalizamos. Y después algo más técnico, diría, pero esa es más filosófica. Y algo más técnico es también en venture, que esto es un negocio que tiene una curva J, hockey stick, o no sé cómo se le dice, que requiere de muchísima paciencia. Y yo en general soy una persona muy paciente, pero te diría que hasta a mí me testió, porque son semillas que uno va sembrando y uno cosecha por lo menos 10 años después. Cuando siempre nos reímos con Hernán, el primer fondo, cuando uno empieza a invertir, lo primero que se entera es de las malas noticias. Entonces, los inversores experimentados lo tienen claro. No tenías muchos inversores que eran friends and family que lo tenían menos claro. Entonces, primero que hay algunos gastos, y hay un par de compañías que rápidamente no funcionan,
y uno tiene que cerrarlas o hacer un write-off. Pues el fondo recibe 100 y al año, a los 2 años, ese fondo vale 90 y 10 años después, si uno hizo las cosas bien, ese fondo vale 1000 porque se multiplicó 10 Sí. veces, pero hay que tener mucha paciencia y entender que las compañías tienen un proceso de maduración y que un portfolio, primero uno ve las malas noticias antes de empezar a ver las buenas noticias. Tan increíbles esas dos consejos, me gustan mucho. Había escuchado, el otro día escuché a alguien que dijo, si no gano, le empato, y me gustó eso, pero me gusta más, creo que me voy a hacer la camisa de Nico que dice, si no gano, aprendo. Creo que esa es una mejor camisa y yo creo que más relevante para muchos de los que hemos tenido, hemos hecho algunas cosas bien, pero también como todos nos enfrentamos a retos todos los días y cosas que no salen bien, pero bueno, uno siempre aprende y se convierte en mejor persona, mejor ejecutivo, mejor team member, ¿no? Con los demás, etcétera. Así que me gusta mucho eso que comenta. Y lo de la paciencia es tan cierto, ¿no, Nico? Mira, con Open English tenemos 15 años desde que comenzamos la compañía, hemos pasado por tantos momentos de crecimiento, momentos de contracción, COVID, donde pensábamos que la compañía no iba a sobrevivir, de repente se duplica de tamaño en COVID, luego en el 2021 intento de salida a bolsa, tantas cosas, ¿no? que pasan y hay que, bueno, pero no, pacientemente generas una compañía que sigue creciendo, que sigue aportando valor y bueno, al menos en lo personal uno concluye que el éxito tampoco es el objetivo de la empresa, ¿no? Sino es generar valor, seguir teniendo una empresa que genere un beneficio a tu sociedad, a tu comunidad y seguir adelante, ¿no? Y en el momento indicado llegar a ese éxito, lo que sea, bueno, que puede retribuir ese esfuerzo, ese trabajo. Así que creo que es una gran lección, ¿no? que compartes con nosotros. Y bueno, en esa misma onda, Nico, el podcast se llama Éxito, así que te tengo que preguntar y se lo pregunto a todos los entrevistados. ¿Cómo define Nico Secasi éxito siendo en tu vida, ¿no? No solamente en el tema de los negocios? ¿Qué te hace exitoso hoy en día? Creo que de alguna forma me diste un pie con lo que mencionabas, que una compañía contribuye a su comunidad y eso es una parte importante del éxito. En términos profesionales, hacemos nuestro trabajo todos los días con mucho amor, con mucho cariño, con mucho esfuerzo para que nos vaya bien y queremos construir una firma que sea muy relevante y exitosa y en la medida que eso va ocurriendo, vamos teniendo señales de que vamos por el buen camino, pero algo que ha sido realmente maravilloso de observar, y en nuestro caso que estamos hace 25 años en este ecosistema, y en aquel momento no había nada, de nada, de nada, es ver cómo se van dando fuerzas multiplicadoras. Entonces, el impacto que, que uno tiene en una compañía, después de esa compañía que uno apoya, hay gente que sale con la que uno interactuó y van y arman otra compañía o se suman a un startup. Entonces, hemos visto en todos estos años un cambio cultural en América Latina extraordinario. A veces uno no lo explicita o uno no lo ve, pero si uno mira la foto de hoy y la foto de hace no sé, 25 años, es fenomenal cómo hay una energía emprendedora, cómo los mejores estudiantes de las mejores universidades prefieren ir a hacer y emprender y no ir a trabajar, en el mejor de los casos, en una gran corporación o ir a trabajar al gobierno o a un trabajo tal vez de menos impacto. Así que realmente se ha consolidado un ecosistema emprendedor. Creo que el éxito es que vaya tomando cada vez más fuerza desde Endeavor, donde ambos sí, somos parte, hemos colaborado muchos años. Hay una frase que dice que el emprendedorismo es la mejor iniciativa de acción social que existe en el mundo. Esta noción de enseñarle a la gente a pescar y no proveerle de su sustento.
Creo que estamos por muy buen camino y hay todavía mucho más para hacer. Entonces, éxito es seguir consolidando un ecosistema emprendedor. No, bueno, y te valido completamente eso que dices, Nico, como un pequeño ejemplo, ¿no? Y Open English es una pequeña parte, un 140avo, ¿no? de ese portafolio, pero estaba en Colombia cenando hace un par de noches, se me acerca un chico, está en un restaurante pues muy, muy bonito y me dice, mira, yo soy de la Comuna 13, que es una de las comunas pues que ha tenido una verdadera transformación en Colombia, quizás la conoces en Medellín, pasó de ser el centro de donde estaba pues pasando todo el narcotráfico, las guerrillas, etcétera, a ser hoy en día, bueno, una comuna muy próspera, etcétera. Pero este chico se crió en la Comuna 13, buscó una licencia de Open English, aprendió inglés y me dice, oye, estoy ahora trabajando acá en este restaurante y yo soy el maitre d' ¿no? del restaurante, llevo el lugar gracias a que pude hablar inglés, ¿no? Y pude tener acceso a esto y fue una herramienta fundamental y bueno, se acercó a agradecer por la oportunidad. Bueno, son unos momentos muy bonitos y si piensas lo que hay detrás de eso, ninguna compañía, ni Open English, ni ninguna otra hubiese podido llegar a donde llegó si no hubiese sido por esos inversores que apostaron por la empresa cuando era solo un plan de negocios, una idea, que estuvieron y dedicaron su tiempo, ¿no? De viajar a juntas de directores, ayudar a los emprendedores a pensar en cómo sortear los retos del momento, les dieron mentoría, les dieron de sus horas, así que te valido eso y bueno, eso lo has hecho, si piensas, la verdad que te tengo gran admiración porque eso lo has hecho a través de todo, una gran gama, ¿no? de productos y servicios en la región. Cada vez que vas a comprar un producto en Mercado Libre, estuviste detrás de eso. Cada vez que vas a abrir una cuenta bancaria con Nubank, ¿no? Casex estuvo detrás de eso. Cada vez que vas a arrendar un apartamento en Brasil. Hay tantas instancias, ¿no? Donde realmente ustedes participaron y es increíble todo el impacto que han tenido en el ecosistema de emprendimiento. Creo que hay pocas personas que pueden tener un impacto o han tenido un impacto tan grande. Así que de verdad que Nico, un placer haber compartido contigo este rato. Gracias por tomarte el tiempo, porque bueno, dentro de todo lo que haces, sé que el tiempo es escaso y quiero que sepas que bueno, esto le va a llegar a miles de personas que nos están escuchando y seguramente igual que me inspiraste a mí hoy y lo has hecho todos estos años, vas a inspirar a muchas personas a pensar diferente sobre su negocio, a comenzar nuevos negocios, quizás a no cometer los mismos errores que ya tú identificaste y quizás darle un giro también a cómo ven su propósito y su éxito en la vida. Así que de verdad que muchísimas gracias, Nico, por el tiempo y por todo lo que has hecho por el ecosistema en Latinoamérica. No, Andrés, un verdadero placer la conversación, la disfruté muchísimo. Muchísimas gracias por el espacio y un grandísimo abrazo. Un gran abrazo, Nico. Éxito. Éxito. Y así cerramos otro episodio de nuestro podcast. Gracias por acompañarnos y explorar el camino al éxito junto a nuestros invitados. Si disfrutaste de este episodio, no olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en todas las redes sociales. ¡Éxito!